Bien. Entonces nos vamos a plantear estas tres preguntas. La primera creo que es la más sencilla, y que de hecho la clase pasada ya vimos un poco cómo se hace. ¿Se acuerdan cómo calcularlo? ¿Alguno tiene alguna idea? Están viendo, ¿no? El Word con las tres preguntitas. Sí, sí, se ven. Lo que vamos a hacer es trabajar con las 24 jurisdicciones, ¿no? Esto era para que tuviésemos todos, si armábamos grupos, todos resultados distintos. Como vamos a hacerlo juntos, nada, trabajamos con las 24 jurisdicciones. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podría ser la fórmula de la tasa de crecimiento acumulada? ¿Qué hacemos? Voy a compartirles la base, el Excel directamente. Acá lo tengo. Y a ver si a alguno se le ocurre cómo se calcula una tasa de crecimiento. ¿Alguno se acuerda? La clase pasada hubo dos grupos que lo hicieron. En realidad lo que hicieron fue, justo lo que vimos era que sacaban un promedio, ¿no? Que eso tenía un error, ¿no? Bueno, ¿se les No, ocurre? la tasa de crecimiento, la simple sí, pero la acumulada no Bueno, recuerdo la miren, fórmula. lo que podemos hacer es así esto. Vamos a traernos solo 2004 y 2020, ¿no? Ahí filtré 2004 y 2020, ¿no? Dice que lo hagamos para el PBG y para el PBG 2004, base 2004, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos estas dos, si quieren, las metemos en un Excel nuevo. ¿No hay que dividir una por otra y restarle uno? Ahí vamos a ver. Acá tenemos, este es el 2020. La columna de población, para esto no la vamos a usar, ¿no? La borramos. Este es el año 2004 y la población también. Bien, lo que vos decís, no miré quién fue que habló, decís de hacer. Santiago. Esperen que esta la vamos a correr uno para abajo. Vos decís, Santiago, de hacer el 2020 dividido 2004, ¿no? Menos 1. Carlos, se está viendo la base provincia 2021. Ajá, bien, bien que ya les comparto entonces el otro. Claro, porque armé un Excel nuevo y no... Eso avísenme, porque por ahí me quedo ahí. Bien. Acá está. Lo que hice fue... Me copié las dos líneas en paralelo, ¿no? Acá lo que tenemos es, para cada año, el PBG y el PBG 2004. ¿No? Y acá lo que hice fue lo que Santiago me sugirió. Santiago sugirió hacer la fórmula de el PBG 2020, ¿no? Fíjense que la fórmula lo que dice es el PBG 2020 sobre el PBG en el 2004 menos 1, ¿no? Y nos da una tasa de 54. ¿Qué significa ese 54%?
en el PBG a valores corrientes y 0,27 en la otra. Acá arriba, lo que voy a hacer es escribir la fórmula, a ver, porque después seguramente vamos a escribir alguna otra que se les ocurra. Entonces, acá va a ser, esto es fórmula, es 2020 sobre 2004 menos 1. Bien, necesito que participen, chicos, vamos a hacerlo juntos. Esa es la tasa de crecimiento entre puntas, digamos. Exactamente, es la tasa de crecimiento entre puntas. Lo que nos pedía era la tasa de... A ver, alguien me escribió por chat. Esperen, que voy a dejar el chat acá. El PBG no está neteado de inflación, no sería correcto y deberíamos tomar PBG 2004. Sí, acá lo que tenemos es, en la primera columna el PBG a valores corrientes y en la segunda columna el PBG a valores 2004, ¿no? Y lo que dijo recién, creo que fue Alejo, ¿no? ¿O fue otro? Sí, Alejo. Es cierto, Alejo, acá lo que tenemos es la tasa de crecimiento entre las dos puntas, entre 2004 y 2020. No es la tasa de crecimiento anualizada que nos pedía, ¿no? No es a qué tasa creció todos los años para llegar al PBG que tienen en el 2020, ¿no? Que esa es la que nos pregunta. O sea, también lo que podríamos hacer es obtener otra fórmula que sea, vamos a ponerles números, ¿no? Fórmula 1, vamos a ponerla a esta fórmula 2, que es la que usaron varios... Es la que ¿Aplicar usaron... logaritmo y diferenciar, decís? Ahora lo que iba a hacer era hacer el promedio de Ah. cuántos años tuvimos. Son del 2000... 16. Sí, son 15 años de crecimiento, ¿no? 15. Entonces, la otra que podemos hacer es todo esto, 2020 sobre 2004 menos 1, todo esto dividido 20, no, 15 digo. ¿No? Me faltaría un paréntesis acá. ¿No tenés que usar la raíz ahí? Bien, acá lo que la otra que íbamos a hacer, me parece, ahí va muy bien. La otra fórmula, esperen que escribo esta acá, que sería, buen día, anda a la pieza, me apareció la nena chiquita, que se acaba de despertar. Escucharon todos, ¿no? Qué genial. A esta hora igual. Sí. Bueno, entonces lo que hacíamos es esto dividido 15 y nos da esta tasa de crecimiento promedio, ¿no? Y ahora, no sé quién fue, creo que fue Tomás, ¿no? Tomás sugirió otra fórmula. La de la raíz fue Francisco. Ah, Francisco fue. Francisco sugirió otra fórmula, que fue la que vimos la clase pasada, que es la tasa anual acumulada, ¿no? Que es la tasa a la cual crecieron sostenidamente los países para llegar desde el PBG 2004 al PBG 2020, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Fórmula 1 es la tasa de crecimiento en 15 años. La Fórmula 2 es la tasa de promedio, ¿no? En esos años. Que si nosotros hacemos, por ejemplo, que
en este caso es la provincia de Buenos Aires, crezca a la tasa 3,6% durante 15 años, no es un 3, es un 300, porque acá nos faltaría, para que todo esto sea en porcentaje, nos faltaría multiplicar por 100, ¿no? Ahí está. Entonces acá, para tenerlo todo en porcentaje, nos faltaría multiplicarlo por 100. Qué lindo sería, ¿no? Crecer tanto. Toda inflación. Así hablamos en porcentajes. Y está bien, esta ya está la otra y nos queda así. Entonces, lo que yo les decía es, si nosotros crecemos todos los años, por ejemplo, en el PBG, vamos a tomar estos valores que son un poquito más reales y no están tan influenciados por la inflación, ¿no? Si nosotros crecemos durante 15 años a una tasa de 1,8%, fíjense lo que pasaría. Este es el, vamos a hacer así, 2004, 205, y vamos a poner todos los años. Hasta acá. Tenemos que en el 2004 el PBG de Buenos Aires era este. ¿No? Entonces, si nosotros queremos que crezca a una tasa del 1,8%, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto sería el PBG 2005? A ver si alguien me puede decir. Si lo multiplicas por 1, sería como por 0. Más No, por 1 por esto, 0, 185. ¿por cuánto? 1, 0, 185. Perfecto. ¿Entendieron todos? Sí, Carlos. Entendió. Lo que estamos haciendo es multiplicar el PBG 2004 por la tasa de crecimiento de acá, ¿no? Más 1. La tasa es 0,0185, ¿no? Entonces esto lo aplicamos todos los años. Hasta el 2020. Y tenemos este resultado acá. Fíjense, acá hice una macana, porque el que tenía que copiar era el del 2004. Ahí va. Y nos da un valor en 2020. Fíjense que el valor en 2020 en realidad es este, ¿no? Y lo que tenemos es que este menos este es distinto, ¿no? Entonces lo que tenemos es que si nosotros decimos que la provincia de Buenos Aires creció a una tasa del 1,85% durante los últimos 15 años, estamos diciendo algo que no es correcto. No es que todos los años creció al 1,85%. ¿Me siguen? Simplemente es el promedio de crecimiento en 20 años, que no es lo mismo. Y Francisco había sugerido entonces tomar una fórmula que sea raíz. ¿Qué fórmula, Francisco? ¿Raíz de qué? Raíz de los años, o sea, sería ese 27% es 1,27. La raíz de eso sería. Entonces vos decís, agarrar 2020, dividirlo por 2004, ¿no? Y a eso ponerle raíz. Acá. ¿Raíz de qué? Y raíz de los años que hay, que en este caso es 15. ¿15 pongo? Sí. No, 1 sobre 15 sería.
Bien Pero ahí. eso, claro. En la pero fórmula eso que no es diste. raíz. Claro, la fórmula es 1/15. Claro, Bien, porque es potencia. exactamente, son 15 años. ¿Algo más? No. ¿No? Bien, vamos a ver qué nos queda. Y vamos a chequearla, a ver si está bien. Acá. Y acá. ¿Teníamos que meter un -1 o algo? Piensen, a ver. Yo les pregunto. Sí, hay que Sí, poner creo que menos uno. faltó un +1. ¿En dónde? Restando después de la potencia. Restando después de la potencia. Acá dice. -1 acá. Entonces nos quedaría acá. Así. Bien. ¿Qué nos dice esto? Que se creció. ¿A qué tasa? ¿Está bien esto? O mandé macana. A ver. ¿No? O sea, si lo multiplicamos por 100, nos daría la tasa del porcentaje de crecimiento anual, ¿no? Claro, te daría 1,64. Claro, acá nos dice, por ejemplo, que creció con inflación a un 30% todos los años, constante, taca, 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 taca. Y en realidad, de crecimiento real, ¿no? A precios constantes es del 1,64. Vamos a chequearlo, ¿no? Lo que hacemos acá tenemos fórmula 2 y acá ponemos fórmula 3. Bien, lo que podemos hacer entonces es chequear. Acá, en vez de multiplicarlo por esto, vamos a hacer así. Todo esto sobre 100, ¿no? +1. ¿No? Ahí, ¿entienden lo que hice acá con esta fórmula? Sí, Lo que no sé si hice, el +1 no te queda abajo o está bien puesto ahí. Como que quedará la 100 sobre 101 o no. el +1 va afuera del paréntesis. Ahí va. ¿No? No. No, algo pasó, no sé. No, No, claro, estaba si bien. no- Ca- Ahí está. Estaba bien. Lo que estoy haciendo es multiplicando el valor del 2004 por 1,0164. ¿Mm? Y lo hago para todos los valores. Ajá, fíjense esto. Seguimos cerrando acá. Algo falló. ¿Qué habrá Para mí sido? el error, Carlos, es que son 16 años. Ah, bien. Vamos a ver. Puede ser, ¿eh? ¡Chachán! Perfecto, son 16. Porque es N. ¿No? Muy bien. Claro. Sí, sí, no era N-1. Entonces la fórmula, acá, si quieren vamos a ponerle N, ¿no? Que es la cantidad de años. ¿Mm? Ahí va. Entonces esta es la fórmula con la cual, fíjense, a la tasa de crecimiento sostenida que tuvieron las provincias para poderlo, o sea, es la tasa de crecimiento que tuvieron todos los años, ¿no? Una tasa de crecimiento constante para llegar a ese valor. Entonces, esta fórmula
la podemos tener acá. Esto acá lo borro ya. Total, ya tenemos cuál es la correcta. Y tenemos esto acá. Miren que voy a correr acá. Tenemos que llegar hasta la 26. Bien. Entonces, dejo de compartir y vamos a la pregunta. Volvemos a compartir. Con esto contestamos la primera pregunta. Qué pavo te acabo de compartirles. ¿Qué les compartí recién? La pregunta. Está bien. Acá. Me marea con la otra pantalla. Bien, entonces, la tasa de crecimiento anual acumulada, el valor y la fórmula utilizada para cada jurisdicción entre 2004 y 2020. La fórmula, ¿no?, es esto que tenemos acá, que la voy a poner acá en el Word. Es el valor de 2020 sobre el valor de 2004 elevado a la 1 sobre la cantidad de años, 2020 menos 2004, que son 16. Todo esto menos 1 nos da el crecimiento, ¿no?, la tasa de crecimiento anual acumulada para cada año. Y esta pregunta, que la vuelvo a repetir respecto de la clase pasada, me parece interesante porque muchas veces cuando se habla, se quiere decir, bueno, ¿a qué tasa se creció en los últimos tantos años? Y bueno, mucha gente tiende a hacer, por ejemplo, lo primero que hace es agarra el valor entre puntas y lo divide en la cantidad de años. Y dice, se creció esta tasa. Y eso no es correcto, porque no es que todos los años se creció esa tasa, ¿no? Esa tasa infla después finalmente el valor, ¿no? Entonces lo correcto es utilizar la tasa de crecimiento anual acumulada, porque, ¿no?, el crecimiento de un año al otro se acumula. Bien. La segunda pregunta. ¿Existe convergencia entre las jurisdicciones elegidas? Nos dice que utilicemos dos estrategias. ¿Qué se les ocurre? Una estrategia, ¿cómo tratarían de ver si existió convergencia en estos 16 años? ¿Qué mirarían? Podés poner, por ejemplo, en el eje de las X, el PBI per cápita con el que arrancaron, y en el eje de las Y las tasas de crecimiento. Y tendrías que ver que es negativo eso. Hacer esto, agarrar esta columna. Perdón, les voy a compartir el Excel. Ahí va. Bien, Mariano eras, ¿no?, el que estaba hablando. Decías, agarrar la columna del 2004 y la columna de la tasa de crecimiento. Vamos a utilizar el PBG base a valores constantes, ¿no? Esta de acá, ¿no? Bien, con esas dos, insertar un gráfico, ¿no? Sí, el problema que tenés, creo que el total país, y eso te Perfecto. rompe. Muy buen punto. Lo sacamos. Hacemos sin total país. Vaya. Y ver qué pasa ahí. Insertar un gráfico. Este de acá, ¿no? Ahí lo están viendo. Sí. ¿Qué ven ahí?
¿Existe o no existe convergencia? ¿Qué opinan? ¿Nos dice algo? Parece ser que sí, pero estaría mejor si sacamos, si las observaciones esas también los dos puntitos están solos a la derecha. Bien, esos dos puntitos son los dos más grandes, ¿no? de producto. Son, No si serían, tirás una línea de tendencia, pero sí por lo menos para sí por ver, lo menos para para verlo verlo más mejor. claro, sí. Sí, vamos a hacerla, en vez de borrar un número acá, puedo poner la escala acá hasta 60.000, ¿no? Sí, sí. En el eje X. Eh, ah, acá. Dijimos de poner 60.000. Para ver qué pasa. Vamos a poner 50. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué les parece? ¿Hay convergencia o no hay convergencia? ¿Es una buena forma de ver esta? ¿Qué tendríamos que ver para que exista convergencia? Perdón, ¿las tasas de crecimiento son entre puntas? No, pusimos la tasa de crecimiento anualizada. Bien, ¿y Eh, el PVG? Y el PBG es el PBG en el 2004 pusimos. ¿No? Yo lo que veo acá es lo siguiente. Lo que tendríamos que encontrar, ¿no? Para que exista convergencia es, si quieren, una línea de tendencia con pendiente negativa. ¿No? ¿Qué significaría una línea de tendencia con pendiente negativa? Que a menos PBG, tasa de crecimiento más alta. Sin embargo, ¿qué error tenemos acá? A ver si se dan cuenta. O sea, a priori acá parecería, ¿no? O sea, agarramos este grupito de acá Sí, sí, parece negativo. y Puede parece ser negativo. puede ser que sea el tema de per cápita, que estamos tomando PBI nominal. Muy bien. Estamos tomando, sí, el PBI a valores constantes. En eso estuvimos bien, ¿no? Tomamos el PBI, el PBG digo, a valores constantes. Eso está bueno, para no tener la inflación ahí metida. Si bien la inflación para todas las provincias es la misma, pero tendríamos un factor de 30% promedio en todos los años que nos termina afectando. Entonces, obviamente nos mete un ruido muy importante. Pero acá lo que tenemos es un problema de escala grande. Estamos utilizando el producto total. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la provincia de Buenos Aires, que era la que de hecho borramos el gráfico, debería crecer a una tasa más chica simplemente porque es más grande. Y podemos decir simplemente porque tiene más personas. ¿Me siguen? Entonces ahí lo que estamos haciendo mal es comparar los valores totales de los PBG y no normalizarlos por la cantidad de personas. En términos de países, sería como decir que Brasil, que tiene el PBG en valores absolutos más grande de todos, tiene que crecer a una tasa mucho más chica que Uruguay. Porque tiene
o que Bolivia, o que Haití. ¿Por qué? Porque simplemente es un país más grande, no que tiene un producto per cápita mayor. ¿Me siguen? Entonces, lo correcto sería, en estas columnas, tomar los PBG per cápita, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, para ver cómo nos da, traigo las columnas de PBG per cápita. Acá. Ustedes me parece que están viendo todavía, ¿no? El que estaba teniendo recién. Sí, sí. Bien. Ahí lo que hice fue reemplazar por los PBG per cápita. ¿Qué nos pasó acá? Nos quedó el eje X fuera de escala, ¿no? Claro. Vamos a poner 10, a ver si estamos bien. Creo que hay una de 32. Bien. Ahora sí. ¿No? ¿Lo ven? Ahora queda bastante claro, Sí, me ahora más parece. claro. ¿No? Me parece que queda bastante claro. Lo que tenemos en el eje X es el PBG per cápita a valores constantes de 2004, en el 2004. Y en el eje vertical, lo que tenemos es la tasa de crecimiento de ese PBG per cápita base 2004, en estos 15 años. Y lo que encontramos es que las provincias que partían con PBG más alto, per cápita, crecen a tasas más bajas que las que salían con un PBG per cápita más bajo, ¿no? Bien. Entonces acá, esta, y si quieren acá poner una tendencia, ya sería una forma de contestar esta pregunta. ¿Existe convergencia entre las jurisdicciones elegidas? Nos dice que utilicemos dos estrategias, ¿no? Acá ya vimos que sí. Sí, y ponemos mirando el 2004 per cápita a valores constantes por su tasa de crecimiento. Esto es como para tener acordarnos qué hicimos. Entonces, lo que vemos es que existe convergencia, ¿no? O sea, en un análisis rápido miramos todas las provincias y la verdad es que es bastante fuerte la convergencia que vemos, ¿no? O sea, era bastante firme, ¿no? La diferencia. Bien, ¿se les ocurre otra forma? Acá nos dice que miremos, que utilicemos dos estrategias. ¿Se La les ocurre? otra, sí, puede ser que la otra pueda ser poniendo en el eje de las X los años y viendo la evolución del PBI de cada una de las provincias, a ver si, o sea, van a partir de un distinto origen y deberían tender hacia un mismo punto, digamos, O sea, como hacer otra forma de visualizarlo. una forma de visualizarla las 24 líneas a la vez. Claro, las 24 líneas a la vez y los años en el eje de las X. Sí, eso está bueno cuando mirás un par de linitas. Pero mirar 24 líneas, te aseguro, o sea, no me quiero poner a hacerlo porque armar el gráfico por ahí nos va a llevar un poquito, ¿no? Pero probá
de poner las 24 líneas en un gráfico. A ver qué te... Sí, sí, es cierto, es cierto. Son muchas líneas Bastante. y vas a tener todas cruzadas, probablemente. Va a ser un lío. Entonces, eso me parece que si vos tenés solo 2 líneas, podés ir viendo qué pasa, ¿no? Eso con 2 líneas me parece que está bueno. Con 24 me parece que no va a ser visualmente bueno para analizar. Sí, cuando son menos. Puede ser, porque vos ves si la brecha entre las dos se va acercando o se va separando, ¿no? Eso está bueno, ¿no? Eso, o sea, de hecho, si tienen, podemos hacer, ¿cómo haríamos? A ver, tendríamos que... No, pensemos primero otra estrategia para que podamos ver todas a la vez, a ver qué opinan. Después podríamos ver, agarrar 2 provincias y fijarnos si su PVG per cápita, valores constantes, se mantiene separado o no, ¿no? De hecho, saliendo de esta pregunta, si tuviésemos 2 provincias solas, ¿qué podrían hacer para ver si existió convergencia entre esas 2? ¿Qué otra forma se les ocurre? Así, muy rápida. Entre provincia de Buenos Aires y capital. Acá en el gráfico no lo vemos. ¿Existió convergencia o no existió convergencia? Tenemos el PVG en 2004 de las 2. Profe, estamos en el Word. Ajá, bien. Stop share. Yo me sigo ahí hablando, perdón. Bien. Puede ser, Carlos, también el porcentaje o la distancia que haya en términos porcentuales entre los PBI per cápita de las provincias, tanto en 2004 como en 2020. Por Muy bien, ejemplo, un Leo. 20% en 2004 y capaz que en 2020 es un 15%. Entonces Muy bien, significa Leo. que... Lo que podemos llamar brecha, ¿no? La brecha en 2004 era de 3,16. Quiere decir que Ciudad de Buenos Aires era 3,16 veces más rica que la provincia de Buenos Aires. Y en 2020, ¿cuánto es la diferencia? 3,23. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir eso? Se amplió Que la no hay brecha. convergencia. No hay convergencia. O, ¿no? O sea, fíjense que, además, bueno, se da que Ciudad es más rica, ¿no? También la otra forma de ver entre las dos Sí, podría hubiese, hacerlo el promedio para no hacerlo para cada provincia. hubiese sido, entre dos, hubiese sido mirar acá, las tasas de crecimiento, ¿no? Ciudad tiene 0,44 y la otra tiene 0,31, quiere decir que una creció constantemente, una tasa mucho más grande que la otra. Pero bueno, volvamos al tema de, si se les ocurre, otra forma, esta que vimos acá es muy clara, que existe convergencia, ¿no? Tenemos esta acá que es Ciudad de Buenos Aires, ¿no? que es una de las provincias, una de las jurisdicciones ricas que tiene tasa de crecimiento positiva, pero después es bastante claro que a medida que la provincia tenía en el 2004 un PVG per cápita más grande, su tasa de crecimiento era más baja, ¿no? ¿Qué otra forma podrían mirar? ¿Se les ocurre? O sea, miramos que si tenemos 2 provincias podemos ver la tasa de crecimiento de esas dos, o si tenemos, o hacer la brecha entre en 2004 y en 2020, ¿no? Esas también son 2 buenas formas de mirar si esas No, dos de última, convergieron. yo pensaba la brecha, pero de promedio. Lo que pasa es que, bueno, te perdés de lo que sucede en cada provincia. La brecha desde el promedio. O sea, lo mismo que hicimos recién, pero en vez de Cava y Buenos Aires,
Y en vez de hacerlo para todas las jurisdicciones, hacerlo para el Uy. promedio. Estoy haciendo lío. No sé dónde tengo marcado algo. Pone escape, no sé. Ahí está. Esto lo quería borrar. A ver, vamos a hacer lo que me decías. ¿Qué me Porque la otra decías? sería hacerlo para todas las jurisdicciones Mm, y hacer el promedio de la brecha, pero bueno, son muchas columnas. Entonces, de última sería sumar el promedio, digamos, de todas las jurisdicciones del PBG 2004 y 2020 y hacer la brecha entre ese promedio. em, No sé si se entendió. no, me decís que saque el promedio en el 2004, ¿el promedio de qué? Del PBG de las jurisdicciones. Podemos tomar el Bueno, igual tenés total país. total país, no es un promedio, fíjense, yo agarro esto Ah, y lo hago así y me da promedio 14 y el país es 13. ¿Por qué? Porque el país es un promedio ponderado. No claro. tiene el mismo peso la provincia de Buenos Aires que Formosa en la conformación del producto, ¿no? Pero bueno, podría ser. Entonces vos decís, tomar un promedio acá, ¿no? No, claro, lo que pasa es que no, lo que yo estoy haciendo no daría cuánto creció. No, está bien, no sirve. No te dice lo que vos decís hacer, a ver, así lo compartimos con todos, es, él quiere saber cómo se alejan o no del promedio las provincias de un año a otro. Básicamente lo que vos estás tratando de, o sea, no es lo que estás tratando de ver, pero lo que verías es si la dispersión de las provincias en el 2004 creció o se achicó en el 2020. ¿Me seguís? Básicamente lo que estás viendo es una dispersión. Sí, ¿Qué dispersión tenía en el 2004 y qué dispersión tenía en el 2020? ¿Me seguís? sí, sí. Para ver eso, ¿no? O sea, eh, lo que estás viendo más que nada vendría a ser algo de desigualdad, sería, ¿no? Para ver desigualdad podemos ver varias cosas. Podemos ver, por ejemplo, el coeficiente de variación en el 2004 y el coeficiente de variación en el 2020. Claro. ¿No? Si en el 2020 el coeficiente de variación es más chico, quiere decir que la distribución que yo tengo es más concentrada. Si es más concentrada, significa que hay menos desigualdad. Otra forma de ver desigualdad, máximo y mínimo del PBG en el 2004, hacemos una brecha entre el máximo y el mínimo, el rango, y el máximo y el mínimo en el Claro. 2020. Otra forma de ver si creció o no creció, la desigualdad. No estamos viendo lo que lo que nos pedía acá, ¿no? O sea, podríamos poner acá desigualdad y podemos poner coeficiente de variación y brecha, ¿no? Entonces acá buscamos el coeficiente de variación. El promedio de... el desvío. Vamos a usar, después es el desvío dividido la media, ¿no? Creo que es este. Tenemos este y después lo que hacemos es...
acá, vamos a hacer esto. Muy bien, y la brecha es igual max sobre min ¿Me siguen lo que estoy haciendo con las dos cosas? Sí, sí. Bien. A ver, ¿qué me dice que vemos con estos dos números que escribimos? Para analizar un poco la desigualdad, ¿no? Cae un poco la desigualdad en 2020. Exactamente. Lo que hicimos fueron dos medidas, que eran un poco las que sugería, no sé quién fue el que sugirió, pero sugería comparar un poco contra la media, cuánto se alejaban las provincias de la media, y acá lo que hicimos fue ver cuán concentradas estaban en dos medidas de concentración, podemos decir, una en 2004 y otra en 2020. El coeficiente de variación y la brecha, que es el rango en el que se mueven, ¿no? Entonces, fíjense que lo que pasó es que las dos se achicaron. Entonces, lo que podemos decir es que existió una mejora en la desigualdad entre los valores de PBG per cápita entre las provincias entre 2004 y 2020. No era lo que estábamos preguntando, ¿no? Estábamos viendo alguna otra estrategia para analizar si hubo convergencia o no. Ya lo vimos con este gráfico, que quedó bastante claro, ¿no? O sea, ahí tenemos una estrategia que nos dice bien que hubo convergencia. Donde pusimos el PBG per cápita en el 2004 y la tasa de crecimiento. Lo que voy a hacer es, les voy a dejar, o sea, si ustedes revisan incluso lo que vimos en Barro o lo que hay en el documento que analiza Latinoamérica, van a poder encontrar ahí también alguna otra forma de verlo. Vamos a la pregunta, a la última, a ver qué se les ocurre. Si el crecimiento ha sido pro pobre, si no se puede, si sí o no, o si no se puede demostrar, saber, ¿no? Con toda la información que tenemos acá. Recién, o sea, la sugerencia sobre tratar de ver un poco de desigualdad, y un poquito nos dice, ¿no? O sea, esa podría ser una forma de ver si el crecimiento fue pro pobre o no fue pro pobre, ¿no? Bueno, la misma convergencia, a ver, dice un poco eso en el sentido en que crecen más las que a priori, o por lo menos al inicio eran más pobres, no sé ahora. Sí, esta es una pregunta, no es con trampita, pero que nos da lugar a interpretar dos cosas distintas. Una es si ha sido pro pobre para las provincias, ¿no? Es Sí, lo que pensaba, porque nada, si crecieron, puede ser que las provincias pobres en realidad sean muy concentradas y hayan crecido el ingreso de las personas más pudientes. O sea, Claro, pero no tenemos el exactamente. ingreso, ¿cómo lo ves eso? Exactamente. Ahí, ¿quién miró, y esto seanme sinceros, quién estuvo viendo los videos de la clase pasada? La del la medida del GMM, Sí, yo. bien. Sí, yo también. Ahí les voy yo a también. compartir, esperen, les comparto el gráfico que nos puede servir para analizar esto. El de la recta de 45 grados. Que tengo acá es el crecimiento, ¿no? Acá lo que tienen es
el crecimiento promedio del ingreso y el crecimiento promedio del 20% más pobre. Acá en el paper se los hacía para la década del 80, ¿no? Y para la década del 2000. Lo que veíamos en los 80 era que no había casi diferencia, ¿no? Que el 20% más pobre crecía más o menos como el resto de el resto de la economía. Y acá teníamos, fíjense que esta separación significa que el 20% más pobre crece un poquito más. Entonces, y ahora les dejo de compartir un segundo, y les quiero compartir la base esta. Fíjense que en las variables, que es la que yo agregué, ahí tendrían que haber tenido una pista, en las variables lo que tenemos son, por ejemplo, estas dos de acá. Producto bruto per cápita en miles de pesos para el 20% más pobre. Entonces nosotros lo que podemos sacar, ¿qué podríamos sacar para ver si al 20% más pobre le fue mejor, igual o peor que al resto de la economía? ¿Qué se les ocurre? La tasa de crecimiento del grupo más pobre. Exactamente, esa es una. Muy bien. ¿Otra más se les ocurre? Yo mientras voy copiándome El peso en el Producto Bruto Total. el peso en el Producto Bruto Total. Para ver si creció más que el resto de los percentiles. Sí, ahí tendríamos, sí. Acá lo que tenés es el PBG per cápita del 20% más pobre. ¿Cómo harías para saber cuál es el peso en el producto total? ¿Y no tenemos el PBG total de la provincia? Tenés el PBG total de la provincia. Uh-huh. Claro, por eso los dividís. Listo. El PBG total dividido el per cápita. Perdón, ¿no tenemos el PBG per cápita de cada provincia? Tenés el PBG per cápita, sí. Entonces dividís el del el 20% más pobre sobre el PBI per cápita total. Perfecto. En el 2004 y en el 2020 decís. Exactamente, sí. ¿Y qué te está diciendo ese coeficiente entre los dos? Y si aumentó la participación de los más pobres en el Producto Bruto, significa que habrán crecido más que el resto. Ojo que eso no es participación. O sea, sí el coeficiente, ver la variación de ese coeficiente te sirve para ver lo que queremos ver, pero no es la participación, ¿no? El PBG per cápita, de hecho, incluye al 20% más pobre. Y es, agarrás todo el producto y lo dividís por la población. El PBG per cápita del 20% más pobre, agarrás el producto que genera el 20% más pobre y lo dividís por esa población. O sea, que ese PBG por cápita del 20% más pobre no es una participación, o sea, si vos lo dividís por el promedio Claro. del otro, no es una participación. ¿Me seguís? Sí, tal cual. Sí Es te verdad. sirve lo que vos estás proponiendo, que es el coeficiente de 1 con el coeficiente en el 2004 de ese PBG per cápita del 20% más pobre y del promedio respecto del otro, sí te sirve. Que básicamente es lo mismo que propuso antes otro compañero, que era ver la tasa de crecimiento del PBG per cápita del 20% más pobre comparado con la tasa de crecimiento del PBG per cápita. ¿Me siguen o los mareé? No, clarísimo, por mi parte por lo menos. Bien. Entonces, ahora tenemos acá el 20%. Acá teníamos la tasa de crecimiento del, vamos a poner acá, solo PBG, y acá vamos a analizar el PBG per cápita del 20%. ¿Puede ser que esté mostrando otro Excel o...?
Sí, o sea, tienes una planilla. Si es la nueva, no, estamos en base provincias 2021. Ajá, bien, perfecto. Ya les dejo de compartir. Así compartimos en el anterior. Entonces, a ver, una de las cosas que tranquilamente podríamos hacer es el gráfico que recién vimos, ¿no? El gráfico del paper es una excelente forma de ver si hubo crecimiento o no. La otra es, acá tenemos y vamos a hacer, acá teníamos la fórmula. Queremos ver la tasa de crecimiento, ¿no? del 20%. Entonces lo que tenemos es más el valor del 2020 sobre el valor del 2004 elevado a la 1 sobre 16. ¿No? Creo que lo tenemos puesto con -1, ¿no? En el otro, así las comparamos. ¿Qué estoy haciendo acá? A ver, ¿le puse con -1 acá o no? Por 100 me faltó. Así las comparamos. Ahí está. Perfecto. Acá tenemos la tasa de crecimiento anualizada del 20% más pobre entre 2004 y 2020 a valores constantes, ¿no? Del PBG per cápita a valores constantes. Lo que voy a hacer es traerme esta, que es la del promedio, la de la economía en su totalidad, ¿no? Y lo que podemos hacer es un gráfico, acá, otra vez un gráfico de puntos, una nube acá, y vemos que vemos. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Mm? ¿Qué ven, chicos? Carlos, ¿Sí? ¿puede ser que el -1 en una de las fórmulas lo pusiste en el paréntesis que eleva y la otra afuera? A ver. Así, afuera. Y en el otro estaba. Están igual. Ah, no, ok, sí, me pareció verlo afuera, entonces me confundía eso, pero Está, no, perfecto. está bien. Bien. ¿Qué estamos viendo acá? A ver si alguno me puede decir. ¿Qué hicimos? El eje X será el crecimiento de 20% más pobres, ¿no? Este es economía y 20%. ¿No? Vamos a... Ay, perdón. Vamos a ponerle los títulos. Bueno, nada, después lo ponemos. Pensemos rápido. No estaría, acá no estarías bueno hacer lo mismo del paper que la recta de 45 grados y la Bien, regresión podemos poner para la verlo más recta, claro. la recta de 45 grados. Porque a ver. priori parecería que el crecimiento no es no pobre, digamos. No nos favorece a los más pobres. No favorece a los más pobres. Lo que estamos teniendo es, fíjense,
mismo, si quieren pueden hacer esto, más esto, menos esto. ¿Qué significa esto que acabo de hacer? ¿Qué estamos viendo acá? Que esto es, creo que Cava. No, Provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos dice la Provincia de Buenos Aires? La economía creció constantemente a una tasa del 0,3%, ¿no? Y el 20% creció a una tasa del 0,8%. ¿Es pro pobre o no es pro pobre? Pro pobre. Muy bien. Cava, ¿es pro pobre o no es pro pobre? Pro pobre. Muy bien. Y, o sea, cuando tenemos valor positivo acá, yo lo que hice en este es resté una sobre otra, ¿no? Si hubiesen tenido el mismo crecimiento, esto sería 0. Y fíjense que en todas tenemos positivo. Creo, acá lo que tenemos es en el eje vertical, ¿no? Tenemos... Claro, yo miré al revés los ejes. Sí, en el eje vertical tenemos la del 20% más pobre y en el eje horizontal la de la economía. ¿Mm? De hecho, este punto que tenemos acá, fíjense que es 2 y 0,8, es este de acá. 2 y 0,8, que es Santiago del Estero, ¿no? Entonces lo que tenemos, ¿no? Si nosotros trazásemos una curva de 45 grados, sería por acá. No, a ver, de acá a acá. Sí, también estaría por ahí. O sea, todas, a ver, para insertar una de 45 grados, ¿cómo hago acá? A ver si me ayudan. Si no, a ver. Fíjate si le podés trazar una línea arriba del gráfico. Sí, estaba buscando las líneas de dibujo. En insertar están. Ilustraciones, ¿no es? Ahí mismo, a la izquierda, ahí. Formas y creo que hay líneas. Ahí está. Una línea de 45 grados sería ahí. ¿No? Fíjense, Sí, es mucho más, tiene una pendiente mucho más alta la otra. Claro, si lo quieren, lo que podemos hacer es, lo que pasa nos va a quedar todo concentrado mal, pero acá lo que podríamos hacer es poner también 10, y lo que pasa nos va a quedar todo muy, muy concentrado. Pero esta es la línea de 45 grados. Fíjense que todas están por arriba de esa línea de 45 grados, que es lo que vemos en esta columna de acá. Lo que vemos entonces es que el crecimiento ha sido pro pobre. Lo vimos, fíjense que lo que estamos viendo, ¿no? Que entre el 2004 y el 2020, las provincias más pobres crecieron más que las más ricas, ¿no? Lo vimos con una nube de puntos y también lo vimos con la brecha y con el coeficiente de variación, ¿no? Que se achicó la diferencia entre los PBG per cápita. Y ahora lo que estamos analizando es adentro de cada provincia si también hubo convergencia entre los más ricos y los más pobres, ¿no? Y lo que vemos es que adentro de cada provincia también hubo convergencia. ¿Me siguen? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, con esto terminamos las 3 preguntas. Esta, por ejemplo, fue la pregunta que hicimos en el segundo parcial del año pasado, ¿no? Donde tenían que hacer, demostrar todas estas cuestiones. ¿Mm? Profe, Sí. una pregunta. En el gráfico de este último, ¿cuáles eran los ejes? Me perdí ahí. En el eje horizontal, ¿no? Lo que tenés es la tasa de crecimiento anualizada de la economía de cada provincia. Y en el eje vertical, la tasa de crecimiento anualizada del 20% más pobre de cada provincia.
lo que tenemos es que el 20% más pobre crece a tasas más grandes que el promedio de la economía de cada provincia, ¿no? Perfecto, gracias. De hecho, yo creo que hasta tomamos el total país. Sí, tenemos hasta el total país en el medio. Bueno, lo que les decía es que esta pregunta, por ejemplo, es la misma que tomamos en el parcial el año pasado. ¿Mm? Nada, eso. Pero se resolvía con Stata, Carlos, también, ¿no? Lo podías hacer como quieras. O sea, O volviendo, con Excel, digo. a ver, lo podías resolver con lo que querías. También, por ejemplo, en la pregunta, esto ya les contesto, en la pregunta donde tenés que no lo terminamos de hacer, no lo hicimos con dos formas distintas. Por ejemplo, si existía convergencia entre las jurisdicciones, ¿no? Además de, o sea, lo podrían haber resuelto con una nube de puntos o con una regresión también, ¿no? Donde en la regresión pusiesen el valor 2004 como variable independiente, ¿no? Y ahí veían cuánto afectaba realmente. Esa hubiese sido otra forma de hacerlo, ¿no? Así como lo veíamos con una nube de puntos y que quedaba clarísimo, también podrían haber corrido una regresión, que básicamente era en este gráfico de acá. No les estoy mostrando eso, esperen. Les comparto otra vez. Acá. En este gráfico de acá, corren una regresión o sea, ¿y qué les va a dar? Una línea negativa, donde obviamente el PBG 2004 influye en forma negativa, ¿no? Que es, el PBG 2004 es este de acá, el eje horizontal. ¿Mm? O sea, eso hubiese sido otra forma. O sea, pueden hacerlo con una nube de puntos que queda muy gráfico y muy visual, o con una regresión, ¿no? Y hasta analizan la significatividad o no. ¿Mm? Pero lo podrían haber resuelto con Stata, con Excel, con lo que quieran, ¿no? Acá me pareció que para maniobrarlo y mostrarles era todo más fácil y visualmente verlo con gráficos acá en Excel. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Buenas. Sí, sobre la segunda forma de ver la convergencia, ¿no? Así quedó eso. En las filminas vos mostrás como que usás el ingreso como porcentaje del más rico, creo que de Estados Unidos, una cosa así. Usás el ingreso de Latinoamérica como porcentaje del ingreso de Estados Unidos. ¿Esa sería la otra forma o...? Bueno, eso podrías hacer. Otra forma es decir, bueno, ahí es cierto, en el paper lo que hacen es, que les puedo mostrar un segundo, así les comparto a todos el paper. Esperen a ver dónde la tengo. Acá. No la encontraba. Creo que es acá. Están viendo este gráfico, ¿no? Sí, Sí, sí. Les digo este gráfico, el gráfico que dice patrones de crecimiento en América Latina. Sí, se ve. Lo que hacen en el paper, ¿no? Dicen, y que es algo que los motiva, dice, durante los 80, ¿no? El valor de los ingresos de Latinoamérica respecto de Estados Unidos fue decayendo. Y en la primera década del 2000 lo que veían era que subía, que es lo que proponía, recién me hablaba,
Francisco. Entonces ellos lo que hacen en el paper dicen, bueno, vemos que Latinoamérica en la primera década del 2000 está convergiendo hacia los ingresos de Estados Unidos, ¿no? Y entonces ponen como benchmark, como punto como target, los ingresos de Estados Unidos. Acá ustedes, si quieren, también podrían hacer lo mismo y decir, bueno, a ver, la provincia de Buenos Aires tiene un PBG más chico que Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, su tasa de crecimiento fue mayor que la provincia, que la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quiere decir que convergen? Sí, ¿cómo es? Si la tasa de crecimiento de Buenos Aires fue más alta que la de Cava. Exactamente. ¿Quiere decir que convergen? Y absolutamente puede ser que no, porque bueno, es lo que pasa ahora, que si, no sé, el Bezos gana un poquito de su patrimonio, gana muchísima plata, y si yo gano un montón de mi patrimonio, gano casi nada. Absolutamente no vamos a converger nunca. Exactamente. Pero sí, es un acercamiento, ¿no? O sea, ahí les voy a compartir algo. con el tema de gráfico, nosotros habíamos hecho tasa de crecimiento con la fórmula de la raíz y el PBG del 2004, ¿no? Espérame que estoy justo haciendo algo. Sí. Y quiero... a ver si con un ejemplo numérico les puedo mostrar esto que les quiero... que salió ahora. Bien, acá estoy. Perdón, una pavada que les quería mostrar. No se ve tu pantalla, no sé si ya estás compartiendo. Ahí les comparto. Listo. Imagínense que tenemos acá. Tienen Buenos Aires y Cava, ¿no? 2004 y 2020. ¿No? Lo que tienen es, el producto per cápita de Buenos Aires es 1 y el de Cava es 1000. La diferencia entre uno y otro es 999, ¿no? Esa diferencia entre uno y otro, si Buenos Aires crece a la tasa del 1% y Cava crece a la tasa del
0,9%. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos? Fíjense que el producto de la provincia de Buenos Aires va a ser 1,01, el producto de Cava va a ser 1009. Fíjense la diferencia entre el producto entre uno y otro. Creció. Y la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires creció una tasa más grande. Sin embargo, la diferencia entre una y otras aumenta. ¿Me siguen? Lo que no Sí. aumenta es si yo hubiese hecho este sobre este. La diferencia es 1000. No sé ni para qué lo hice, pero bueno, ahí era bajo. Y acá pasa a ser 999. Entonces, en términos relativos, convergen, pero en términos absolutos no. ¿Me siguen? Sí, sí. Y creo que no sé por qué venía esa pregunta. Nada. Igual ya el hecho de que veamos porcentaje es un poco ver lo relativo, digamos. Cuando vemos tasa de crecimiento en porcentaje, o sea, estamos simplemente analizando en términos relativos, ¿no? Eso es cierto. Ahora, en términos relativos existe convergencia. Ahora, si quieren, les dejo como... ¿Existe en términos absolutos convergencia? Fíjense una cosa, creo que acá tenemos el PBG 2004-2020. Si hacemos, por ejemplo, Max, esperen que... Max y acá vamos a poner el mínimo. ¿No? Acá tenemos una diferencia de 33, ¿no? El rango es 33. Claro. Y el rango acá es 31. Acá lo que vemos es que por lo menos, o sea, fíjense que la provincia, o sea, es la ciudad de Buenos Aires, que pasa de 35 a 38 el máximo. Y Formosa. Formosa, que pasa de 5 a 7. O sea, Formosa está convergiendo a la ciudad de Buenos Aires en términos relativos y en términos absolutos. ¿Mm? Sí, sí. Y si quieren, piensen algunas cosas de lógica, es, ¿la convergencia absoluta me asegura convergencia relativa? Sí. ¿Y la convergencia relativa me asegura convergencia absoluta? No. No. Exactamente. No sé por qué terminamos hablando de convergencia relativa absoluta. Dijiste algo de, como que algo te había surgido, no sé si habías visto alguna noticia o algo, pero... No, por lo que dijo, porque Francisco hablaba de cómo convergían hacia, creo que hacia Estados Unidos, en el paper, y bueno, y acá podríamos plantear algo parecido de cómo convergen hacia capital, ¿no? Y ahí saltó lo de las convergencias. Pero bueno, a la pregunta de Francisco, otra forma de ver si existe o no convergencia es ver si las provincias se están acercando a Ciudad de Buenos Aires. Y ahí saltó lo de la idea de se acercan en términos absolutos o en términos relativos. ¿Mm? Bien. Bueno. ¿Y otra forma si ya queda o preferís que la veamos cada uno por su cuenta? Pueden pensar más formas si quieren. O sea, Bueno. yo les dije dos, pero la verdad
es que ustedes tienen varios elementos más para seguir pensando. Ya vimos 3. La nube de puntos, en términos al máximo, vimos más de 3, porque o sea, los rangos y todo eso también podemos pensar que son cierto tipo de convergencia. Y la regresión. Bueno, ya tienen varios elementos ahí, como para pensar y analizar convergencia, ¿no? Muchas veces está bueno analizar las cosas con más de un indicador, ¿no? Sí, sí. ¿Saben que no puse a grabar o sí? Sí, sí, está grabando. Acá está, bien. Bueno, para los que no vieron el paper este de Latinoamérica, está muy bueno. Está muy, muy bueno, ¿eh? Vamos a